En cada palabra habita un universo y en cada pensamiento late una historia. Bienvenidos a Mente y Letras, el podcast donde las ideas se convierten en voz y las letras en caminos. Aquí la mente sueña y las palabras despiertan el alma. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente y Letras. Hoy vamos a hablar de un tema que todos conocemos muy bien. Sí, señores, vamos a hablar del miedo. Ese sentimiento que muchas veces nos paraliza, pero que también puede convertirse en un motor que nos impulse a crecer. El título de este episodio lo dice todo: el miedo como combustible. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si en lugar de huir del miedo, lo usaras para avanzar? El miedo como señal de alerta. El miedo no es nuestro enemigo, es una señal, una alarma que nos dice: aquí hay algo importante, aquí hay un límite que estás a punto de cruzar. El problema no es sentir miedo, el problema es quedarnos atrapados en él. Piensa en ese momento en el que estabas dispuesto a dar un paso grande como cambiar de trabajo, iniciar un proyecto, hablar en público, hablar con tu jefe, y justo allí el miedo aparece. Pero ¿sabes algo? Allí también aparece la oportunidad. Quiero compartir con ustedes una historia personal. Quizás a algunos de ustedes les he comentado que fui durante mucho tiempo animadora de un programa de televisión. Recuerdo la primera vez que tuve que hablar frente a las cámaras. Ya estaba todo listo para salir, el programa en vivo, estaban un grupo de niños realizando la coreografía inicial y en el justo instante en que me tocaba hablar, pedir un aplauso, dar la entrada al programa, en ese justo instante me paralicé. Mi mente se nubló por completo, sentí mariposas en mi panza y no venía nada a mi cabeza. En ese momento exacto decidí usar ese miedo como energía y logré sacar de lo más profundo de mi alma un ¡wow! Y empecé a aplaudir. Así salió el primer capítulo de mi programa. Ese programa lo vi muchas veces para ver mis fallas y eso me ayudó a prepararme más, a ensayar más, y cuando llegó el momento del siguiente programa, ese mismo miedo me mantuvo alerta, enfocada, viva, activa. Al final descubrí que el miedo no me había detenido, me había impulsado. Y estoy segura que tú también tienes una historia donde el miedo te llevó más lejos de lo que imaginabas. Lo curioso, para cerrar esta historia, es que muchas personas me hablaron que duraría apenas un mes haciendo esto, porque quizás el miedo se veía en mi cara y evidentemente se sentía en mi voz. Pero la verdad es que estuve 5 años haciéndolo con más y más público, haciéndolo en públicos grandes, en lugares abiertos. El miedo siempre estaba, pero ya no me paralizaba. El miedo como mecanismo natural de protección. Antes de aprender a usar el miedo como combustible, necesitamos entender qué es realmente el miedo y por qué existe. El miedo es una emoción básica, universal, que ha acompañado al ser humano desde siempre. Su función principal es protegernos, evidentemente, pero cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo se activa, el corazón late más rápido, la respiración se acelera, los músculos se tensan y todo esto ocurre para prepararnos para reaccionar frente a un peligro. Es un mecanismo natural de supervivencia. ¿Qué te parece si vemos un ejemplo clásico? Imagínate que estás cruzando la calle y de repente ves un carro acercarse a gran velocidad. El miedo aparece en un instante, pero te impulsa a moverte más rápido. Ese miedo te protege. Sin él probablemente no reaccionarías a tiempo. Entonces el miedo no es un enemigo, es una señal que nos dice: atento, aquí puede haber un riesgo. El problema surge cuando esa señal se queda encendida demasiado tiempo y aparece en situaciones donde no hay peligro real. Es allí cuando el miedo deja de protegernos y empieza a limitarnos. Por eso, lo primero que debes reconocer es que el miedo cumple una función vital. No está allí para destruirnos, sino para cuidarnos. Y cuando entendamos esto, podemos empezar a transformar este miedo en energía para avanzar. Diferencia entre miedo paralizante y el miedo que alerta. El miedo no siempre se manifiesta de la misma manera. Hay 2 tipos de miedo y es importante distinguirlos. Está el miedo que paraliza y está el miedo que alerta.
El miedo paralizante es ese que nos bloquea, nos deja inmóviles, atrapados en pensamientos de yo no puedo, va a salir mal, me van a juzgar, esto no va a funcionar. En lugar de protegernos, nos encierra en una especie de cárcel invisible. Por ejemplo, alguien sueña con emprender, pero nunca da el primer paso porque el miedo le convence de que va a fracasar. Ese miedo no protege, ese miedo roba oportunidades. Por otro lado, tenemos el miedo que alerta. Este es útil. Es como una luz amarilla en el semáforo. Te dice que prestes atención, que te prepares, que seas cuidadoso. Pero ese miedo no te detiene, te mantiene despierto, activo. Por ejemplo, vas a dar una conferencia o hacer una presentación. Ese miedo te va a impulsar a ensayar más, a organizar mejor tus ideas y a estar listo. Ese miedo te va a ayudar sin duda a rendir mejor. Podemos verlo así, como un gran resumen de este punto, ¿no? El miedo paralizante es como una muralla que te impide avanzar. Por otro lado, el miedo que alerta es como un faro que ilumina el camino y te guía para que no tropieces. La clave está en reconocer cuál de los dos estás sintiendo y decidir cómo los vas a usar. Transforma el miedo en energía. El miedo no tiene que ser un freno, puede convertirse en energía, en impulso, en combustible para avanzar. La clave está en cómo lo interpretamos y lo usamos. Para eso te tengo algunas técnicas que quizás puedan ayudarte. Reencuadre mental. El primer paso es cambiar la manera en que pensamos sobre el miedo. En lugar de verlo como un enemigo, podemos verlo como un indicador de que estamos frente a algo importante. Si sientes miedo, significa que estás saliendo de tu zona de confort y es allí donde ocurre el crecimiento. Realiza una acción pequeña y progresiva. El miedo se reduce cuando lo enfrentamos en dosis pequeñas. No necesitas dar un salto enorme de inmediato. Empieza con un paso sencillo. Ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, comienza hablando frente a un grupo pequeño. Luego aumenta el tamaño de la audiencia y cada paso transforma el miedo en confianza. Si quieres cambiar de trabajo, empieza por organizar bien tu currículum, empezar a colocarlo en páginas de que sepas que hay posibilidades de empleo y por supuesto comienza a postularte y a buscar nuevas oportunidades. Preparación y conocimiento. El miedo también puede ser una invitación a prepararte mejor. Cuanto más conoces, cuanto más ensayas, menos espacio tiene el miedo para dominarte. Ese nerviosismo antes de una presentación puede convertirse en energía que te convierte alerta y enfocado. Convierte la emoción en un impulso físico. El miedo activa nuestro cuerpo. Nuestro corazón se pone acelerado, la respiración se hace más rápida y la adrenalina, en lugar de dejar que esa energía te bloquee, úsala. Respira profundo, canaliza esa fuerza en tu voz, en tu movimiento, en tu acción. Lo que parecía un temblor puede convertirse en potencia. El miedo es como la gasolina. Si la dejas derramada, puede causar un incendio. Pero si la colocas en el motor correcto, te lleva más lejos de lo que imaginabas. No se trata de eliminar el miedo, se trata de aprender a conducirlo. Transformar el miedo en energía es un arte. No es negar lo que sentimos, es aprovecharlo. Cada vez que conviertes miedo en acción, te fortaleces. Recuerda, el miedo no está allí para detenerte, está allí para impulsarte. El miedo puede quemar o puede cocinar, depende de cómo lo uses. El miedo no es un obstáculo, es combustible. Es un combustible. La próxima vez que sientas miedo, pregúntate, ¿qué me está queriendo mostrar? ¿Qué oportunidad hay detrás de esta emoción? Te invito a elegir un miedo esta semana y dar un paso pequeño hacia él. Recuerda, el miedo es la chispa que puede encender tu valentía. Gracias por acompañarme en Mente y Letras, donde entre letras y pensamientos sembramos libertad. Que cada episodio sea un vuelo hacia tu mejor versión. Cuéntame, ¿qué miedo te gustaría transformar en energía? Escríbelo en los comentarios y compártelo conmigo en las redes sociales. Hasta nuestro próximo episodio.